Normalmente me vestía, horneaba mi pastel y esperaba junto a la ventana, como cada año. Pero este día de Acción de Gracias nadie vino. Horas después, vi las fotos. Mi familia había tenido una cena completa sin mí. No me habían olvidado. Me habían excluido a propósito. Así que publiqué la verdad. Antes de empezar mi historia, solo quiero darles las gracias por escucharme desahogarme. Déjenme saber en los comentarios desde dónde me escuchan y qué hora es. Me encanta saber de ustedes. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen el botón de suscribirse. Me ayuda más de lo que imaginan. Ahora déjenme contarles lo que realmente pasó. Me levanté temprano esa mañana de Acción de Gracias, como siempre. El sol aún no había salido por completo y el frío se había colado por los rincones de mi pequeña casa. Me arrastré hasta la cocina, envuelta en mi chal, y encendí la tetera. Ya había horneado el pastel de batata la noche anterior. Estaba enfriándose en la encimera junto a la mantequillera, como todos los años. Jasmine siempre preparaba el pavo, Malcolm las bebidas, Talia se encargaba de la lista de reproducción, y yo, de llevar el pastel. Ese era mi lugar, mi papel tranquilo y fiable en la mesa de Acción de Gracias de los Langley. Solo que este año, algo no estaba bien. No había sabido nada de Malcolm en 3 días. Ningún solo para ver cómo estás, ma. Ni detalles finales sobre cuándo pasaría a recogerme. Al principio no me preocupé demasiado. Mi hijo era despistado, pero no cruel. Me dije a mí misma que solo estaba ocupado con los preparativos, correteando intentando complacer a Jasmine como de costumbre. Pero aún así, una vocecita en mi cabeza comenzó a susurrar. Cosas que no quería escuchar. Lo ignoré y me mantuve ocupada. Me vestí despacio, con cuidado. Me puse mi cardigan granate, ese que Malcolm siempre decía que resaltaba el dorado de mi piel. Me prendí un pequeño broche en el pecho. Me peiné los rizos y me di un discreto asentimiento en el espejo. «Aún lo tienes, Ruth». Luego me senté junto a la ventana. Esperé y esperé. Vi las hojas arremolinarse en el jardín. Vi a los nietos de un vecino correr por la acera con bandejas de papel de aluminio y cajas envueltas en cintas. Alrededor de las 11:30, recalenté un poco de café. Para Alá. 1 Lo tiré. Mi teléfono estaba en la mesita auxiliar, boca arriba. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, ni siquiera un mensaje que dijera, llegaré tarde. Para las 3:00, el pastel se había enfriado a temperatura ambiente y mis dedos habían dejado de actualizar el registro de llamadas. Llamé a Malcolm una vez. Sonó 2 veces. Luego fue directamente al buzón de voz. No dejé ningún mensaje. En cambio, me senté a la mesa de mi cocina e hice lo que había pasado toda una vida aprendiendo a hacer. Hice las paces con el silencio. Me preparé un plato pequeño con algunas sobras de verduras, una rebanada de jamón y una cucharada de macarrones de la noche anterior. Encendí una vela por costumbre y la coloqué en la mesa junto al pastel. Susurré una oración en voz baja y traté de no saborear la amargura detrás de la sal. Para las 5:00 p.m. había dejado de fingir. Abrí mi teléfono y me desplacé por Facebook. Ese fue mi primer error. La primera foto que vi fue Jasmine sonriendo ampliamente con el brazo alrededor de Malcolm, de pie frente a un pavo perfectamente dorado en su impecable mesa del comedor. La descripción decía, tan agradecida por esta vida hermosa y nuestra gente hermosa. Agradecida, la familia es primero. Ya tenía docenas de me gusta. Los comentarios llegaban rápido. ¡Qué mesa tan hermosa! ¿Dónde está la abuela Langley? La señorita Ruth no hizo el pastel este año. Parpadeé ante la pantalla. Mis manos temblaron mientras hacía clic en las fotos. Allí estaba Talia sosteniendo un vaso de sidra, riéndose con primos que no había visto desde Semana Santa. Allí estaba Malcolm sirviendo vino. Allí estaba Jasmine sosteniendo el plato de pastel que le había regalado la Navidad pasada, lleno de el postre de otra persona. Pero nadie me mencionó. Ni una sola vez, ni una sola silla en esa larga mesa estaba vacía. No solo me habían olvidado, habían planeado una comida en la que yo no cabía. Sentí el pecho oprimido, la lengua se me pegó al paladar. Me quedé mirando la foto tratando de encontrar un error, una señal de que quizás me habían invitado y de alguna manera me lo había perdido, pero allí estaba. Claro, cruel y sonriéndome de vuelta, un día de Acción de Gracias del que yo no era parte, vivido en alta definición. Mi pulgar se cernió sobre el botón de me gusta. No lo presioné. En cambio, dejé el teléfono suavemente y me levanté y caminé hacia la ventana. Miré de nuevo a la calle.
Ya estaba oscuro, las luces de los porches de cada casa brillaban con un suave amarillo, y podía oír risas tenues a 2 casas de distancia. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, flotando en una habitación que nadie recordaba, respirando en un espacio que nadie había hecho para mí. Envolví el pastel en papel de aluminio y lo metí en la nevera. No lloré. Todavía no. Solo me senté de nuevo, sola. La vela parpadeaba débilmente a mi lado. Mi mano volvió a buscar mi teléfono, no para desplazarme, no para llamar, sino para releer el último mensaje que le había enviado a Malcolm la semana anterior. Avísame a qué hora pasarás a recogerme. Tengo el pastel listo. Había sido dejado en leído. Fue entonces cuando las lágrimas llegaron. No ruidosas, no violentas, solo suaves y constantes. Rodaron por mis mejillas mientras doblaba mi servilleta y la colocaba en mi plato vacío. Era la primera vez que cenaba sola el día de Acción de Gracias, y sabía que sería la última vez que me quedaría callada al respecto. Me desperté. A la mañana siguiente, todavía con mi cardigan, debí haberme quedado dormida en la butaca, con el teléfono aún apoyado en mi regazo. La vela se había consumido hasta el muñón. La habitación olía débilmente a batata y a decepción fría, y mi espalda me dolía de esa manera aguda y familiar que siempre lo hacía, después de estar sentada demasiado tiempo sin apoyo. Extendí la mano para coger mi teléfono, no porque esperara un mensaje, sino porque es difícil romper un hábito después de 76 años. Todavía no había llamadas, ni mensajes de texto, nada de Malcolm, nada de Talia. Ni siquiera uno de esos emojis demasiado tarde, demasiado. Despreocupados que Yasmin le gusta enviar cuando evita responsabilidades, de esos que dicen, ups, se nos olvidó, como si fuera una broma en lugar de un puñal en el costado. Abrí Facebook de nuevo. Su publicación había recibido aún más me gusta durante la noche. Más de 100 ahora, docenas de comentarios. Yasmin incluso había respondido a algunos, agradeciendo a la gente sus cumplidos por la mesa. Miré su sonrisa en esas fotos. No era solo alegría, era triunfo. Como si finalmente tuviera sus vacaciones perfectas, pulidas y curadas sin la mujer que ella llamaba. Peso extra arrastrándolas hacia abajo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Talia me había etiquetado. Debe haber sido accidental, un clic descuidado al subir una foto, pero allí estaba, un hipervínculo azul bajo la foto familiar con Ruth Langley. Hice clic, con la mitad de la esperanza de que fuera otra cosa, alguna otra publicación o incluso un mensaje. En cambio, abrió un hilo, uno largo, no era público. Era parte de un grupo familiar privado que Yasmin había creado. Nunca me habían añadido antes. Aparentemente, la etiqueta de Talia había activado. Algo que me dio acceso temporal. Y en ese momento, ya sea por gracia, accidente o por el tiempo divino, lo vi todo. La amenaza comenzó 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. Yasmin, ¿en serio vamos a invitar a Ruth de nuevo este año? No voy a lidiar con su mal humor en la mesa. Baja el ánimo y tarda una eternidad en salir del coche. Malcolm, es mi mamá, Yasmin. Y yo soy tu esposa. Elige un bando. Talia. Sin respuesta. Otro mensaje de Yasmin. Mantengámoslo entre nosotros este año. No hará un arras. Escándalo. Dile que la cena se canceló o algo así. Se quedará en casa y hará su pequeña oración. Publica una foto del pastel si pregunta. Malcolm respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Ese fue el que más dolió. Ni los insultos, ni siquiera la exclusión. Fue ese pequeño icono amarillo, vago, silencioso y cómplice. Había más mensajes, bromas sobre que me quedé dormida en la mesa el año pasado, quejas sobre mis historias. Yasmin escribió que no soportaba el olor a Vicks y a perfume polvoriento. Malcolm se rió, y Natalia no dijo ni una palabra. Ninguna defensa, ninguna protesta, solo me gusta algún comentario aquí y allá, y envió un gif de alguien poniendo los ojos en blanco cuando Yasmin dijo que yo estaba arruinando la estética. Me senté en silencio mientras leía. Cada mensaje era como un corte de papel, superficial por sí solo, pero juntos sangraban. No era solo que no me invitaran, era que no me querían allí. Habían planeado unas vacaciones familiares y habían cortado intencionalmente a la mujer que había criado a todos, la mujer que pagó la universidad de Malcolm cuando su padre murió. La mujer que pidió un préstamo para ayudar a Yasmin a abrir su pequeña panadería. La mujer que llevaba a Talia al autobús todos los días en la escuela primaria cuando Yasmin estaba demasiado ocupada. Miré alrededor de mi sala de estar. Había fotos enmarcadas en cada pared.
Fotos de sus cumpleaños, sus graduaciones, sus baby showers y vacaciones, todas conmigo en segundo plano, sonriendo, cocinando, sosteniendo al hijo de alguien, ofreciéndole un vaso a alguien. Yo no era el centro de atención, yo era la viga de soporte. Y ahora me habían arrancado de los cimientos como si fuera una maleza. Esa noche abrí la pequeña caja fuerte en mi dormitorio. Dentro había un sobre sellado con la etiqueta Navidad. Lo había escrito a mano 2 meses antes. Dentro había una carta para Malcolm Italia junto con una copia notariada de mi testamento original. Para mi sorpresa, mi plan. Después de años de ahorrar cada centavo, de guardar los cheques de cumpleaños en lugar de cobrarlos y de vender discretamente joyas que nunca usaba, había acumulado más de lo que sospechaban. Mi casa estaba pagada. Mis cuentas de jubilación estaban saneadas. Incluso había invertido en algunos bonos que el hijo de mi primo me había recomendado. Hace años. No era riqueza generacional, pero era suficiente para cambiar sus vidas. Había planeado darles todo, dejarle la casa a Malcolm, establecer un fideicomiso para la educación de Talia. Incluso a Jasmine, Dios me ayude. La había incluido en el documento para una parte de los ahorros. Pensé que tal vez la ablandaría con el tiempo, la haría sentir incluida. Pero ahora lo sabía mejor. Puse el sobre la mesa, lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego tomé unas tijeras del cajón y lo corté por la mitad, justo por la palabra Langley. No estaba enfadada. Todavía no. Estaba clara. Cogí el teléfono y llamé a Michelle Carter. Respondió al segundo timbrazo. «Señorita Ruth, feliz día de Acción de Gracias». «Espere, ¿todo está bien?» «Necesito reescribir mi testamento», dije. Hubo una pausa. «¿Esta noche?» «Esta noche». «De acuerdo», dijo con calma. «Vendré a su casa a primera hora de la mañana». Me recosté en mi silla y miré los trozos del sobre esparcidos por la mesa. Se sintió bien, no porque fuera mezquina, sino porque finalmente había terminado de fingir que la lealtad debía ser incondicional. Podrían haberlo tenido todo. Ahora iban a ver lo que significaba no tener nada. Michelle llegó a la mañana siguiente exactamente a las 9:00 am en punto. Siempre tuvo un alma puntual, esa chica. De adolescente solía ser voluntaria en el centro comunitario los fines de semana, mientras otros niños dormían hasta tarde. Ahora, aquí estaba, una mujer adulta con un título de abogada, entrando en mi casa con un maletín y una expresión que solo puedo describir como una compasión. Feroz. «Traje café», dijo, entregándome una taza. «Pensé que lo necesitarías más que yo». Sonreí, aunque no había dormido mucho. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde una vez le enseñé a Malcolm a escribir en cursiva, donde le vendé la rodilla después de que se cayera de la bicicleta, donde atendí llamadas hasta altas horas de la noche después de la muerte de su padre. La misma mesa que todos habían olvidado. Michelle abrió su maletín y sacó una copia en blanco de mi testamento. «¿Estás segura?», preguntó con voz suave. La miré fijamente a los ojos. Iba a cambiarles la vida. Ahora voy a protegerla de otra persona. Ella asintió y no insistió más. Repasamos todo. Línea por línea taché el nombre de Malcolm. Eliminé a Jasmine por completo. Talia. Dudé en su nombre por un segundo, pero ella se había mantenido en silencio cuando más importaba. Ella también perdió su lugar. En su lugar, nombré a Haven House Shelter, una organización local sin fines de lucro que proporcionaba vivienda y apoyo educativo a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Llevaba años donando discretamente a ellos. Ahora les estaba dando todo: la casa, los bonos, los ahorros, todo. Michelle había traído a los testigos necesarios. Mi vecina Eloise y el joven empleado de correos de la calle firmaron donde era necesario y se fueron sin hacer preguntas. Se hizo en menos de una hora. El trabajo de toda mi vida legalmente reasignado. Me sentí más ligera después. No feliz, no reivindicada, simplemente sin cargas. Michelle fue a buscar su abrigo. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Miré mis manos entrelazadas. Creo que diré la verdad. Esa noche volví a abrir Facebook. La publicación seguía allí. Jasmine sonriendo junto a mi hijo, Talia levantando una copa en un brindis. Los comentarios seguían llegando. «Familia hermosa, objetivos cumplidos. Tanto amor en estas fotos». Miré esas palabras durante mucho tiempo con la garganta apretada. «Amor, familia hermosa». Palabras que habían perdido su significado en mi mundo. Hice clic en crear publicación. Aún no escribí nada.
Solo me quedé mirando el cursor parpadeante. Luego tomé mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que había guardado. Los mensajes del chat grupal, las bromas, las mentiras, la decisión de excluirme. Las subí una por una. Luego fui a mi galería de fotos. Seleccioné la foto que me había tomado la noche anterior. Yo sentada sola a la mesa. Un plato, una sola vela parpadeante, el pastel intacto detrás de mí, mi rostro tranquilo, sin llorar, sin amargura, solo inmóvil. Lo publiqué todo en el grupo de Facebook de la familia Langley, no en mi muro personal. El grupo privado donde Jasmine cultivaba la perfección, donde publicaban actualizaciones de embarazo, fotos de vestidos de Pascua y fotos grupales sonrientes con camisas de cuadros a juego. Hice clic en luego escribí. Este fue mi día de acción de gracias. Esperé junto a la ventana. Horneé el pastel. Me vestí. Nadie vino. Iba a sorprenderlos a todos el próximo mes. Había escrito una carta, preparado documentos, hecho planes para entregar todo por lo que trabajé, la casa, los ahorros, el futuro, pero ustedes lo dejaron claro. Ya no soy familia. He actualizado el testamento. No seré una carga en sus fotos, sus cenas o su legado, pero seré recordada solo que no por ustedes. No le di a enviar de inmediato. Lo leí 3 veces. Luego le di a publicar. Dejé el teléfono y salí al porche. El cielo era rosa anaranjado, los árboles susurraban con el viento de finales de otoño, y por primera vez en días me permití sonreír un poco. No tardó mucho. 10 minutos después mi teléfono empezó a vibrar, notificaciones, docenas, luego cientos, primos comentando. ¿Qué es esto? Viejos amigos enviándome mensajes, sorprendidos, parientes lejanos preguntando por qué no habían sabido de mí en tanto tiempo. La foto comenzó a circular más allá del grupo. Alguien la había capturado y publicado en su propia página con la leyenda: esto es desgarrador, sean mejores con sus mayores. Al final de la noche la publicación se había compartido más de 1000 veces. Los comentarios eran implacables. No puedo creer que te hicieran esto. Te mereces algo mejor. No estás sola. Te vemos. Pero los que más dolieron vinieron de dentro de la familia. La tía Bernice escribió: Malcolm, ¿es esto cierto? La prima Lisa. Estuve hablando con Ruth la semana pasada. Estaba tan emocionada por Acción de Gracias. Estoy destrozada por esto. Y luego hubo uno del propio Malcolm. Esto no es lo que parece. Están pasando muchas cosas. Por favor, ¿podemos hablar en privado? No respondí porque la verdad ya no era privada. Ellos publicaron su día de Acción de Gracias. Yo publiqué el mío y ahora el mundo podía ver la diferencia. A la mañana siguiente me desperté con un teléfono que no dejaba de vibrar. Todavía era temprano, ni siquiera las 7:00 am. Y el sol aún no había atravesado las persianas, pero mis notificaciones se habían multiplicado durante la noche. Me temblaron un poco los dedos al cogerlo. Esperaba quizás unos pocos comentarios más, tal vez 1 o 2 amigos preguntando cómo estaba. No tenía ni idea. La publicación se había compartido casi 3000 veces. Ya no era solo viral dentro de mi grupo familiar, se había extendido. Personas que no conocía estaban volviendo a publicar mi foto, mi historia, mis palabras. Algunas me llamaron valiente, otras llamaron a la familia deshonrosa. Mujeres escribían desde otros estados, incluso otros países, diciendo: «Hablaste por todas nosotras». Los hashtags habían cobrado vida propia, olvidadas en Acción de Gracias, vergüenza a los mayores, Yusoiruz. Y justo en medio de todo, mi carita tranquila en esa mesa solitaria, una única vela parpadeando junto a un plato que no había sido tocado. Esa imagen había hecho lo que 76 años de lealtad no habían logrado: que la gente me viera. A mediodía, el grupo de Facebook de la familia Langley era un caos. Docenas de nuevas publicaciones inundaron de primos lejanos y parientes que habían visto la publicación de primera mano o se habían enterado por el boca a boca. La tía Bernit publicó una nota larga y mordaz. Me avergüenzo. Ruth es mi cuñada y una de las mujeres más dignas que conozco. Excluirla así en un día destinado a la gratitud es vil. Crié a Malcolm mejor que esto. Jasmine, no te conozco bien, pero sé lo que esto dice de ti. Jasmine intentó responder, por supuesto. Escribió algo como: siempre hay 2 lados. No quisimos que las cosas fueran hirientes. Acción de Gracias fue muy agitado este año y la comunicación se perdió en el revuelo. Casi me río. ¿Perdida en el revuelo? Así lo llamó ella. Como olvidar recoger servilletas o cocinar demasiado el relleno. No excluir deliberadamente a la matriarca de la familia mientras se burlaban de ella en un chat grupal, pero no estaba preparada para lo que vino después. Talia comentó: no solo un me gusta, no solo un lo siento, abuela. No publicó un párrafo completo. Me equivoqué. Vi los mensajes. No dije nada. Pensé que quedarme callada era mejor que empeorar las cosas. Pero el silencio también es una elección.
y yo tomé la equivocada. Lo siento, abuela. Lo siento de verdad. Lo leí 3 veces. No deshizo nada, pero decía más que lo que Malcolm había dicho. Hablando de Malcolm, llamó 2 veces. Dejé que el primero fuera al buzón de voz, luego el segundo. A la tercera finalmente contesté, no por curiosidad, sino porque quería escuchar lo lejos que había caído en 48 horas. Su voz era baja, tensa. «Mamá», dijo, «¿qué estás haciendo comiendo?» «Almorzando», respondí. Él suspiró. «¿Sabes a qué me refiero?» «No», respondí. «Mira, se salió. De control. La publicación. La gente la está compartiendo por todas partes. Mis compañeros de trabajo me preguntan qué pasó. Jasmine está llorando. Talia ni siquiera quiere salir de su habitación. Ya dejaste claro tu punto, ¿de acuerdo?» Mi voz se mantuvo firme. «No», dije. «Mi punto no era solo para ti, era para todos los que piensan que la gente como yo no hablará. La gente se está volviendo en nuestra contra. Deberían hacerlo». Él no respondió. Así que le di la única verdad que aún no había escuchado. «Iba a dejarte todo, Malcolm. La casa, las cuentas, los ahorros. Tenía la carta lista, sellada con tu nombre». Él balbuceó. «¿Espera qué?» Lo cambié. La noche que comí sola, llamé a Michelle. Lo firmé todo a Haven House. «Mamá, vamos». Levanté un poco la voz, lo suficiente para detenerlo. Estuve sola, no porque olvidé contactar, sino porque mi propio hijo le dijo a su esposa que arruinaba la estética. Me dejaste de lado como una mancha en tu alfombra y ahora quieres limpiarlo con culpa. No, señor, no soy tu esponja de la vergüenza. Él se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego susurró. ¿De verdad lo regalaste todo? Sí. Colgó. Ningún adiós, solo silencio. Y ese silencio fue el sonido de todo cambiando. Al final de la semana tenía 5 invitaciones de medios de comunicación locales pidiéndome entrevistas. Las rechacé todas. No necesitaba cámaras ni micrófonos, ya había dicho lo que tenía que decir. En cambio, fui a Haven House y les entregué el primer cheque formal del nuevo fideicomiso. La directora ejecutiva, una mujer llamada Carla, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. «No sabes a cuántas mujeres va a ayudar esto», dijo. Sonreí. «Sí que lo sé», le respondí. Más tarde esa noche, publiqué un último mensaje en el grupo familiar. A aquellos que llamaron, enviaron mensajes o simplemente no dijeron nada, esta será mi última publicación aquí. No asistiré a Navidad, ni responderé a más preguntas. Mi legado ahora vive en otro lugar. Tuvieron la oportunidad de construir algo conmigo. En cambio, construyeron algo a mi alrededor. Y ahora me he apartado de ello permanentemente. Cerré la sesión después de eso. Me senté con una cálida taza de té. Miré por la ventana el cielo frío y gris. La vela que había encendido la noche de Acción de Gracias se había extinguido hacía mucho tiempo, pero la había reemplazado por una nueva. Roja brillante, sin encender, esperando. No por ellos. Por mí, pensé que lo dejarían pasar. Después de todas las publicaciones, la indignación y el silencio que siguió a mi mensaje final, asumí que se quedarían callados, que Malcolm y Jasmine se retirarían, lamerían sus heridas en privado y dejarían que la vergüenza pasara como una tormenta que no querían admitir que habían causado. Pero no lo hicieron. Ese fin de semana siguiente, oí un golpe en la puerta. No suave, no tentativo, un golpe fuerte y con toda la palma, como si alguien intentara sacudir una disculpa a la fuerza. No me moví del sofá, otro golpe. Me asomé por la ventana lateral. Era Malcolm solo, sin Jasmine, sin Talia. Sostenía algo en la mano. Parecía una bolsa de plástico de supermercado. Mi suposición. Pastel o pavo sobrante. Alguna ofrenda de paz simbólica que no tenía nada que ver con el remordimiento y todo que ver con la imagen. No respondí. Volvió a llamar, esta vez diciendo mi nombre. «Mamá, por favor». Miré la puerta como si fuera una pared. «Solo quiero hablar», así que no me moví. Lo intentó una vez más. «Mamá, vamos. Esto se está volviendo ridículo». Casi me reí. ¿Ridículo? ¿Esa palabra? La misma que usó Jasmine cuando una vez le dije que no quería que Talia usara tacones a los 10 años. El mismo tono que usó Malcolm cuando le pregunté si vendrían para Pascua y él dijo, «Ya no celebramos así las fiestas, ahora». De repente, mi silencio era el problema. Se fue después de 10 minutos. Sin nota, sin mensaje de voz, sin comestibles dejados atrás. Solo un soplo de escape cuando su coche desapareció por la calle.
Me senté en mi silla y esperé solo para asegurarme de que realmente se había ido. Más tarde, esa tarde, Talia envió un mensaje. Esta vez no fue breve. Comenzó con: «Abuela, sé que no merezco ser perdonada». Lo leí todo. Se disculpó por quedarse callada, por reírse de las bromas, por no defenderse cuando debería haberlo hecho. Dijo que Jasmine y Malcolm estaban peleando, que la casa estaba tensa, que había llorado todos los días desde Acción de Gracias. Luego vino la parte que se me quedó grabada. Te extraño. Extraño sentarme en tu cocina. Extraño tus historias. Extraño cómo siempre hacías espacio para todos. Era una carta hermosa, pero llegó después del silencio, después de la traición, después de que todas las personas equivocadas sintieran el calor de ser expuestas. No respondí de inmediato. No porque no sintiera nada, sí que sentía, pero había pasado demasiados años siendo el lugar suave donde otros aterrizaban, siendo la que hacía espacio mientras nadie hacía espacio para mí. Ahora estaba haciendo espacio para mí misma. A la mañana siguiente, Michelle se pasó por casa. Me entregó una carpeta con los documentos finalizados del Fondo Saul Langley, mi firma notariada, mi casa oficialmente donada como parte del fideicomiso. El refugio tomaría posesión la próxima primavera con planes de expandir sus viviendas residenciales para mujeres mayores que habían sido desplazadas por sus familias. «Acabas de construir un futuro para mujeres que nunca conocerás», dijo Michelle mientras cerraba la carpeta. No sonreí, solo asentí. Esa noche encendí la vela roja que había guardado. No necesitaba una festividad, no necesitaba una razón, solo quería sentarme en mi propia sala de estar, beber manzanilla caliente y sentir lo que era tener el control total de mi historia. Sin esposas, sin actuación, solo yo y el tipo de silencio que finalmente se sentía ganado. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez era Jasmine, un mensaje, no largo. Debimos haberlo hecho mejor, lo siento. Lo leí 2 veces. La segunda vez noté la falta de puntuación. Sin emoción en la entrega. Solo una frase plana que lo decía todo. Y nada a la vez. No. Respondí. 2 días después, Talia volvió a intentarlo. «Abuela, sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero puedo ir a verte, solo 1 minuto». Eso me lo quedé un rato. Incluso redacté una respuesta, pero nunca la envié, porque a veces el silencio es el límite más claro que una mujer puede trazar. Y había pasado demasiado de mi vida trazando líneas suaves en la arena que otros pisaban como si ni siquiera estuvieran allí. En cambio, saqué las cartas de agradecimiento que el refugio me había enviado por correo. Había 11 de ellas, todas escritas a mano por mujeres con nombres que no conocía, historias que no había vivido y dolor que entendía. Una escribió: «Me diste un techo cuando mi propia hija dijo que era demasiado cara de cuidar». Otra: «Esta es la primera Navidad que tengo en 10 años en la que me siento segura». Y una simplemente decía: «Me recordaste que no soy basura». Las doblé con cuidado y las coloqué en una caja con mi Biblia y mis viejas tarjetas de recetas, cosas que valía la pena guardar. Más tarde esa noche, abrí Facebook por última vez, solo para revisar. El grupo familiar seguía allí, pero ahora en silencio, sin publicaciones nuevas, sin fotos nuevas, sin actualizaciones de Acción de Gracias. La última publicación seguía siendo mía, seguía fijada, seguía compartida, seguía ardiendo discretamente en el centro de su pequeño mundo cuidadosamente creado. Hice clic en el botón Abandonar grupo. Me preguntó: ¿estás segura? Hice clic en sí. Ya no necesitaba ver las consecuencias, que ellos lo limpiaran, que ellos reconstruyeran sin mí. A la mañana siguiente, caminé hacia el pueblo con mi bufanda bien apretada alrededor de la barbilla y mi corazón más ligero de lo que lo había sentido en años. Pasé por la panadería donde trabajaba Jasmine, pero no miré por la ventana. No me interesaba ver a la gente fingir. Me detuve en el refugio en su lugar. Dejé un pastel que había horneado la noche anterior. Carla me abrazó y dijo: «Siempre serás bienvenida aquí». Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Solía creer que el legado significaba sangre, que lo que construimos, lo que ahorramos, lo que sacrificamos, todo debería ir a nuestros hijos sin importar qué, que la familia por defecto merecía todo. Pero después de ese día de Acción de Gracias, dejé de creer que el legado no se trata de quién comparte tu apellido, se trata de quién aparece cuando nadie está mirando. Se trata de quién arrastra una silla antes de que tengas que pedirlo, quién llama antes de que te olviden, quién se preocupa, no por las fiestas o los hashtags, sino porque tu silencio les importa. Me tomó 76 años aprender eso. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Los días después de que me fui, el grupo de Facebook de la familia Langley transcurrió en silencio.
sin drama, sin más golpes en la puerta, sin más mensajes de Malcolm o Jasmine, ni siquiera de Talia. Creo que finalmente entendieron, o quizás simplemente se rindieron. De cualquier manera, no los eché de menos. Ya había encontrado algo mejor. La directora de Haven House me preguntó si quería hablar en su cena anual de invierno. Solo unas pocas palabras para las mujeres que se alojaban allí, algunas de las cuales habían pasado por cosas que ni siquiera yo podía imaginar. Abandono, desalojo, silencio que se extendió por décadas. Dije que sí. Me puse un vestido gris sencillo y una bufanda con girasoles bordados. Era la misma que usé para la graduación de Talia hace años. Recuerdo que Jasmine dijo que era un poco llamativa. Pero esa noche, de pie en una habitación llena de mujeres que habían sobrevivido al mismo tipo de desengaño que yo había probado, se sentía simplemente perfecta. Les conté mi historia brevemente, no para ocupar espacio, sino para recordarles que no estaban solas. Pensé que envejecería en los brazos de las personas que crié, dije. En cambio, me volví sabia en su ausencia. Aplaudieron. Algunas lloraron. Una mujer me abrazó después y susurró: «Mi hija me envió lejos cuando me enfermé. Me ayudaste a dejar de culparme a mí misma». Ese abrazo significó más para mí que cualquier brindis navideño que mi familia hubiera podido fingir. Más tarde esa noche, Carla me mostró una habitación en el refugio que habían nombrado en mi honor. La habitación Ruth, decía una placa. Un espacio para que las mujeres descansen, se reinicien y se sientan seguras, especialmente las abuelas que no tenían a dónde ir. Me quedé en el umbral durante mucho tiempo, con la mano sobre el pecho. Les había dado la casa que una vez planeé dejarle a mi hijo, y por primera vez en mi vida, sentí que había ido exactamente donde debía. Publiqué una última foto en línea, no en el grupo familiar, por supuesto. Ese puente ya estaba quemado. La publiqué en mi propio muro, solo yo de pie junto a la placa, sin subtítulo, solo la imagen. Las personas que entendieron, entendieron. Y las que no, no estaban invitadas a preguntar. 2 semanas después, llegó una tarjeta por correo, escrita a mano, sin dirección de remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era de Talia. No suplicó. No puso excusas. Simplemente escribió: «He estado pensando en cuánto tiempo seguiste presentándote por nosotros y lo poco que nosotros nos presentamos por ti. No merecías lo que hicimos. Sé que es demasiado tarde para pedir perdón, pero si alguna vez quieres tomar el té, solo el té, sin promesas, estaré allí. Con amor, Talia». Doblé la carta lentamente y la puse en un cajón. No le escribí de vuelta. Quizás algún día lo haga, pero necesitaba que ella se sentara con el silencio, que lo saboreara de la misma manera que yo lo había hecho cuando me dejaron junto a la ventana, con el pastel en la nevera, el cardigan puesto, esperando un coche que nunca llegó. La redención requiere tiempo y esfuerzo y pérdida. No estoy amargada. Simplemente he terminado de ser la que siempre tiende la mano. Llegó la Navidad. La pasé en el refugio, tal como había dicho que haría. Tuvimos un pequeño árbol, algunos villancicos, una cena caliente y suficientes risas para llenar las habitaciones con algo que se sentía como familia. De la buena, de la que no te pide que te hagas pequeña. Volví a llevar mi pastel. Esta vez se lo comieron. Hasta la última rebanada. Mientras la noche llegaba a su fin, me senté junto a una mujer llamada Mira que me contó que su hijo la había dejado en una estación de autobuses. «Hace 3 años». Todavía no sabía por qué, solo dijo: «Espera aquí, volveré». Y nunca volvió, dijo. Sonrió mientras lo contaba, pero sus ojos permanecieron llorosos. «Lo siento», dije. «No lo siento», respondió ella. «No habría conocido a estas mujeres si no lo hubiera hecho». Levantamos nuestras tazas de té en un discreto brindis. «Por los nuevos comienzos», dije. «Por la paz», respondió ella. Cuando llegué a casa esa noche miré alrededor de mi sala de estar, los mismos muebles, las mismas cortinas viejas, pero todo se sentía nuevo. El silencio era mío ahora, elegido, propio, pacífico. Me acurruqué en el sofá con una manta y encendí una última vela. Esta, dorada, parpadeando suavemente en la mesita de café. No esperé a que nadie llamara. No actualicé mi teléfono. No me pregunté qué estaban haciendo Jasmine, Malcolm o Talia. Ya sabía que estaban mirando hacia atrás. Y yo, finalmente, había terminado hermosamente de hacer lo mismo. Que se desplacen, que expliquen.